Aleluya. Pues una vez más, ¿verdad? Estamos aquí en la congregación, en la casa. Aquí está la congregación del Señor. Pues los saludamos. Amén. Paz de Cristo. Estamos hablando aquí la palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Una vez más, shalom. ¿Cuántos reciben el shalom en esta noche? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues nos hemos congregado con este propósito de alabar al Señor, de glorificar el santo nombre de Dios. Dios bendiga, ¿verdad? Los que logran mirar esta transmisión, les mandamos un shalom también, una paz de Cristo. Voy a hacer una corta oración para aquellos y aquellas, ¿verdad? Que logren escuchar, que quiero decirles que esta oración va a llegar al tercer cielo. Esta oración la voy a hacer con todo mi corazón y yo quiero que ustedes, los que estamos aquí, participemos de esta oración y los que nos están escuchando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Bueno, vamos a hacer una corta oración, pero va a llegar al tercer cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, Señor, para siempre. Te pedimos por aquellos y aquellas, Señor, aquellos hijos tuyos, aquellas hijas tuyas, Padre, que están en sus hogares, que están en su casita, Señor, escuchando esta palabra de vida, escuchando este mensaje de salvación que tú tienes preparado para aquellos que te aman, Señor. Yo te ruego en esta hora que bendigas a tus hijos, a tu pueblo amado, donde se encuentren. Que bendiga, te pido la bendición para aquellos que están pasando por tribulación, que están pasando por necesidad económica. Aquellos, Señor, tus hijos que están en todo el mundo, Padre, yo te ruego en esta hora, Señor, que suplas la necesidad económica, la necesidad de sanidad, Padre. Porque tú has prometido estar con tu pueblo, Señor. Has prometido estar con tus hijos. Dijiste que no nos dejarías huérfanos. Porque tu amparo y tu cobijo está con aquel que te ama, que te teme. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, Señor, del Omnipotente. Tú has prometido y has dado promesas, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo Israel, a tus hijos, a tus hijas, que tú estarás con nosotros. Cuál sea la situación, cuál sea el momento difícil que estemos pasando, tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que vamos a leer. En el nombre de Yahshua HaMashiach Adonai, es decir, Jesucristo el Señor. Amén. Aleluya. Bueno, los invitamos, ¿verdad? Amigos, amigas, hermanos, esta corta enseñanza sintetizada, resumida, porque no podemos dar un mensaje muy amplio. Amén. ¿Cuánto lo creen? No lo podemos dar porque estamos transmitiendo. Amén. Vamos a tratar de resumirlo, pero que sea entendible para aquellos y aquellas que quieran, ¿verdad? Poner por obra este evangelio. Voy a leer aquí, vamos a leer aquí en Primera de Corintios, una carta, ¿verdad? Una de las cartas preciosas que el Espíritu Santo mandó a los corintios. Fíjense bien, los corintios no eran del pueblo de Israel. Corinto era gente que no conocía a Dios, pero que el evangelio llegó hacia ellos. Vamos a leer aquí en Primera de Corintios,
capítulo 11, versículo 23. Quiero que pongan atención. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? A ver. Amén. Levante su manita los que estamos adorando al Señor. Porque adorar a Dios significa poner atención a la palabra de Él. Amén. Vamos a leer. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Esta palabra es una enseñanza que el apóstol, ¿verdad?, mandó a la iglesia de Corintios, que esta revelación que Dios mismo le dio al apóstol Pablo. Porque si te das cuenta, el apóstol Pablo no estuvo en el momento cuando el Señor iba a ser crucificado. Dice, porque lo que yo recibí, dice, no, se los enseño a ustedes, porque yo recibí del Señor esta enseñanza para transmitírselas a ustedes. Nos damos cuenta aquí por la Escritura que este mensaje, este acto, es un acto muy sagrado. Es un acto que de primer valor, porque me he dado cuenta que en muchas congregaciones no se le pone mucha atención a esta enseñanza que el apóstol dio a la iglesia de Corinto. Como que se le toma muy como secundariamente, pero resulta que Dios le reveló al apóstol lo que el maestro practicó momentos antes de ser sacrificado. Amén. Porque ahí él mismo lo dice, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió y les dio a sus discípulos. Realmente lo vemos nosotros ahí en San Lucas, ¿verdad? En el libro de San Lucas miramos que el maestro, estando sentado a la mesa con ellos, les dijo a sus discípulos, les dijo: ¿cuántas veces no he querido comer esta Pascua con ustedes? ¿Cuántas veces? Pero hoy la comeré con vosotros, dijo el maestro. ¿Ven? En ese momento él ya estaba preparándose para el sacrificio, porque eran los días de la Pascua. En ese momento era el tiempo de la Pascua, cuando el pueblo de Israel
sacrificaban un corderito y tomaban la sangre, ¿verdad? Y la rociaban. Era una fiesta solemne que Dios les había dado desde el principio cuando ellos salieron de allá de Egipto. Les dijo el Señor, porque la muerte iba a llegar a las casas, ¿verdad?, de los egipcios, y ellos tenían que, con un hisopo, poner la sangre en los dinteles de las puertas y de las ventanas, para que la muerte no entrase a sus hogares. Aleluya. ¿Cuántos hemos oído ese mensaje? ¿Verdad que sí? Muchos hemos escuchado esa historia preciosa que aconteció en el tiempo cuando Israel salió de Egipto, cuando Dios libertó a Israel con mano poderosa a través del profeta Moisés. Aleluya. Faraón no permitía que el pueblo de Israel saliese de Egipto. Cuando Dios le había dicho a Moisés, saca a mi pueblo de la esclavitud y tráemelos al desierto, porque yo quiero que ellos me celebren fiesta en el desierto. Entonces, mis amados hermanos, en esa hora, cuando Dios les dijo, maten un corderito, porque esta es la Pascua. Pascua quiere decir pasar por alto la muerte. Eso es lo que quiere decir Pascua. En hebreo es Pesaj, pasar por alto la muerte. Esa noche la muerte iba a venir a esa nación de Egipto. Iba a matar a los primogénitos, porque ya Dios les había mandado muchísimas plagas. Y el enemigo o Dios mismo endurecía el corazón de Faraón, dice la Escritura. El corazón de Faraón se endurecía porque no quería dejar ir libres al pueblo de Israel. Pero Dios le dijo a Moisés, mata un corderito y la sangre la vas a poner en los dinteles, porque el ángel de la muerte va a pasar por toda la nación, y donde mire esa sangre, la muerte no va a entrar. Y ellos hicieron caso. Quizás habían, no lo dice la Biblia, ¿no? Pero quizás un que otro rebelde, como en estos tiempos, que no entiende la voluntad del Señor, a lo mejor no hizo caso y no creyó al mandato de Dios por medio de Moisés. Quizás algún rebeldito por ahí dijo, estos son puras mentiras. Amén. Como en estos tiempos que la iglesia vive, en ocasiones la iglesia se le dan mandatos, se le dan enseñanzas, se le dan órdenes bíblicas y dicen, eso no es para mí. Y pasan por alto los mandamientos del Señor, de pasadita, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, la muerte llegó esa noche y mató a todos los primogénitos de Israel, excepto los primogénitos de los hijos de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. La muerte no entró porque miró la sangre del corderito en los dinteles y en los postes. Aleluya. No pudo entrar. Entonces, esa figura, ¿verdad? Le dijo el Señor, le dijo, lo haréis perpetuamente, le dijo ahí en Éxodo. Amén. Ahí se encuentra esa escritura. Se la voy a leer rápido para irnos adentrando al tema. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes y levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano,
y lo comeréis apresuradamente. Esto es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Se fijan? Eso aconteció allá en Egipto. Tuvo que haber necesidad de matar un cordero. He ahí, ¿verdad?, el origen de lo que es la santa y sagrada cena del Señor. Como les dije al principio, hay muchos, ¿verdad?, que se dicen siervos de Dios, que han pasado por alto este mandamiento tan sagrado, como es decir, la cena del Señor. La última cena que el Maestro efectuó en ese día, cuando Él iba a ser sacrificado por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados. Entonces, ya dijimos, ¿verdad?, que significa Pascua, significa Pesaj en hebreo, que quiere decir pasar por alto. El ángel de la muerte pasó por alto las casas de los hijos de Dios. La muerte no entró ahí en sus casas. Eso quiere decir Pesaj en hebreo, pasar por alto. El Señor en su misericordia pasó por alto. Aleluya, amén. Entonces, también leímos que dice que el corderito fue preparado, ¿verdad?, con anticipación. El pueblo de Israel, siempre que celebraba, ¿verdad?, apartaba ese cordero para la Pascua, para celebrar la Pascua, porque el Señor les había dicho por generaciones y perpetuamente van a celebrar la Pascua. En los días cuando nuestro Mashiach vino a la nación de Israel, hace 2000 años y pico que vino Él, estaba pujentemente lo que era la ley, los sacrificios de los animales, todo estaba en el templo. Entonces ellos en ese tiempo celebraban Pesaj, celebraban la Pascua, pero el Maestro ya para ir a ser sacrificado reunió a sus discípulos, ¿verdad?, y les dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. Y los reunió y le dijo a 2 de sus discípulos: vayan, le dijo, salgan a la ciudad, entren a la ciudad y vayan. Les dio las instrucciones a qué lugar iban a ir, porque dijo: yo tengo lugar para que me preparen la Pascua ahí. Preparar la Pascua era un pan sin levadura, hierbas amargas, la carne del corderito, ¿verdad?, asada, como ya lo leímos. Esa era la cena de los israelitas, que por generaciones ellos habían practicado y estaban practicando en los tiempos del Maestro. Entonces el Maestro, con toda autoridad, ahí, ¿verdad?, hay flama blanca, como dicen los judíos. Ahí hay mucha flama blanca. No podemos imaginar cuando el Maestro mandó a esos 2 apóstoles a preparar la Pascua. No podemos saber nosotros si esa persona, ¿verdad?, donde se iba a preparar la Pascua era amigo del Maestro, eran amigos de él. Quizás el Maestro, como Dios, es un Dios tan ordenado, tan educado, que no anda haciendo las cosas a última hora como muchos de nosotros. Él dijo: vayan, dijo, y entren a la ciudad y van a encontrar al padre de familia, van a ir a una casa y le van a decir ustedes: el Maestro dice, ¿dónde está el lugar para que yo coma la Pascua, para que comamos la Pascua? Y dice la Escritura que el padre de familia de esa casa les enseñó el lugar. Era un aposento grande, alto el lugar. Y les dijo ese padre de familia: ya todo está listo. Y ellos fueron y le dijeron a su maestro: todo está preparado para la cena de la Pascua. Inmediatamente se fueron a ese lugar
Y el maestro se sentó a la mesa con sus discípulos. Se sentó con ellos a festejar esa fiesta, fíjense, ¿de cuántos años? Desde que ellos salieron de Egipto. Aleluya. Como 700 años, más o menos. Se estaba celebrando. Hubo 400 años de silencio en Israel en cuanto a profecía, ¿verdad? Así, de profetas. Entonces, ellos celebraron la Pascua. Y estando sentado el maestro a la mesa, les dijo, dice que tomó, después de haber cenado, dice que tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, comed este pan que por vosotros es partido. Todas las veces que comiereis en memoria de mí, recuerden este momento. Y también tomó la copa después de haber dado gracias y la dio a ellos para que bebieren. Dijo, esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Aleluya. Estaba anunciando el sacrificio que él iba a efectuar por toda la humanidad. Porque de tal manera ahí se cumplía el texto que él mismo habló con sus propios labios. Aquellas multitudes de gente, de personas que venían a él para ser sanados. Aleluya. Él les dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí se cumplía la escritura, porque estaba a punto de ser sacrificado el Cordero de Dios, que miró Juan el Bautista cuando fue bautizado. Cuando Juan el Bautista bautizando en el río Jordán, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y se resistía Juan porque no quería ser, ¿verdad?, él el que bautizara al maestro. Pero el Señor le dijo, deja que cumplamos toda justicia. ¿Por qué razón? Porque el maestro le decía, bautízame Juan, bautízame Juan. Aleluya. El maestro se humilló hacia lo sumo. Amén. ¿Cuánto lo cree? Amén. Entonces, mis amados hermanos, amigos que nos están escuchando, esta escritura es preciosa. Esta escritura es de vida o de muerte. ¿Por qué razón? Porque fue grande el sacrificio que se pagó en la cruz por ti y por mí. Ya hasta ahí se cumplió las 70 semanas de Daniel. Hasta ahí se cumple que fue quitado el sacrificio y la ofrenda. Amén. Hasta ahí, hasta la cruz, se quitó el sacrificio y la ofrenda. Porque con un solo sacrificio, dice la palabra de Dios, que hizo el Señor perfectos a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Romanos capítulo 8, versículo 31 y 32, ¿qué dice? A los que antes conoció, a estos también santificó, y a los que santificó llamó, y a los que llamó glorificó. Eso falta nada más, que seamos glorificados, amén. Pero ya somos santificados por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, por esa razón, ¿verdad?, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto que nosotros tenemos que celebrar Pesaj, la Pascua, pero ya no en un cordero que se mataba en aquellos tiempos, como ya leí, ¿verdad?, sino que ahora nuestra Pascua es Jesús, porque Él fue sacrificado. Ahí en Primera de Corintios, ¿verdad? En Primera de Corintios dice la palabra de Dios, dice, aleluya, Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículo 16 al 17, dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo,
pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Quién era el pan? El Hijo de Dios que descendió del cielo. Él es el pan que descendió del cielo. Amén. Entonces, con ser muchos nosotros participamos de ese pan, que fue ese cuerpo que fue inmolado, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Por eso es necesario que nosotros llevemos a cabo esa fiesta, ese recordatorio. Porque si te das cuenta aquí en 1 Corintios capítulo 11, dice que lo que yo recibí del Señor, dice el apóstol, también yo se los enseño a ustedes. Que la noche que el Señor tomó pan y lo partió a sus discípulos, y también dice que bebió de la copa, dice, hagan esto en memoria de mí. Y todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Es menester, es un mandamiento, si te das cuenta. Es como un mandamiento de ir a predicar el Evangelio. Porque así quedó estipulado en la palabra. El maestro, momentos antes de ser sacrificado, él dijo, haced esto en memoria de mí. Entonces, el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios, ¿verdad? Dice que la copa de bendición. Entonces quiere decir, amados, que es necesario que nosotros participemos de la cena del Señor. ¿Saben por qué? Porque hay una bendición ahí. Dice la copa de bendición. No dice la copa de maldición, dice la copa de bendición. Es menester que hagamos nosotros ese rito. Es menester que hagamos nosotros esa recordación, esa fiesta solemne. Porque así lo marca la palabra. Dice que la copa que nosotros bebemos, que es simbólicamente la sangre que Él derramó, es una bendición. Dice la copa de bendición que bebemos, dice el apóstol Pablo. No dice la copa que simboliza la sangre, dice la copa de bendición que bebemos nosotros y el pan que partimos, dice. Aleluya. Es una bendición beber la sangre en sentido figurado y comer el cuerpo del Señor. Porque en una ocasión dijo el maestro, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede entrar en el reino de Dios. Y te voy a decir algo. El comer, porque Dios, miren, Dios es la sabiduría, dice allá, ¿verdad? Proverbios 22. Dice que Dios es la sabiduría. Dios está en todo tiempo. Dios estuvo en el tiempo antiguo y está en el tiempo presente y está en el tiempo futuro. A Dios no se le escapa absolutamente nada. ¿Saben por qué dice el apóstol Pablo que la sangre que bebemos en sentido figurado simbólico es la copa de bendición y el cuerpo el pan? El pan que simboliza el cuerpo es una bendición porque ahí hay un concepto escondido que tú y yo tenemos que escarbar. Hay un concepto escondido. ¿Y saben cuál es? La santificación. Aleluya. Porque Dios quiere que la iglesia sea santificada. Dios quiere que la iglesia esté preparada y se esté preparando en el siglo de vida que le toca vivir en cada década, en cada milenio que nos ha tocado vivir a la iglesia del Señor. Él quiere que en cada siglo de vida la iglesia se santifique a través de este acto. Es un mandamiento celebrar la cena del Señor. Aleluya. Por eso acabamos de leer, ¿verdad? Ahí dice que necesitamos examinarnos a nosotros mismos para poder participar de este acto tan sagrado. Dice, examínese cada uno a vosotros y así participe de este pan. Entonces, dice, porque juicio come y bebe para sí, sin discernir el cuerpo de Cristo. Hay dos puntos aquí que podemos discernir. El cuerpo de Cristo que fue inmolado por tus pecados y mis pecados.
¿verdad? Que tú y yo tenemos que discernir en ese acto. Que tú eras nadie y yo era nadie. Y sin embargo, el acta de los decretos que nos era contraria, mírate, fíjate bien ahí en la cruz, fue clavado por ti y por mí, donde se decía que nosotros no teníamos parte ni suerte en el reino de Dios. Esa acta que venía ya caminando desde allá, desde el tercer cielo, fue clavada en el sacrificio de Cristo. Punto número 1. Y el otro punto número 2, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por eso tenemos que discernir ese cuerpo antes de participar de ese acto tan sagrado. Tenemos que discernir el cuerpo que fue inmolado en la cruz. Tenemos que entender que sin Cristo estábamos muertos. El acta nos decretaba que estábamos apartados totalmente de la gloria de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria al Señor. Y el segundo punto es el cuerpo, que es la iglesia. Entonces tú y yo, al participar de ese acto tan importante, por eso dice ahí, ¿verdad? Dice, pruébese a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque si tú no disciernes el cuerpo de Cristo, juicio vamos a comer. Por eso dice que hay muchos y debilitados entre vosotros. ¿Debilitados en qué aspecto? En 2 aspectos. Debilitados espiritualmente, debilitados físicamente. Unos mueren espiritualmente y otros mueren físicamente por causa de sin poner atención a la misericordia de Dios. Si tú pones atención, ¿quién te salvó? ¿Y por medio de qué fuiste salvo? No hay por qué estar temerosos. Si tú entiendes que el cuerpo de Cristo es la iglesia, son tus hermanos, si tú no odias a tus hermanos, si tú no le haces daño a tus hermanos, porque ahí dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Primera de Juan, me parece, Primera de Juan, capítulo 4, por ahí, en las cartas de Juan, dice que el que no ama a su hermano no es de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no ama a su hermano no puede ser de Dios. Muchos están esperando una marca. La marca ya la tiene el que no ama, mis amados. Dejen esas doctrinas aniñadas, ridículas, ¿verdad? Doctrinas de niños. Aleluya. Luego voy a dar una enseñanza acerca de eso, de lo que es el anticristo. Dijo el apóstol Juan, ¿verdad? Allá en capítulo 2 dijo, porque ya han salido muchos anticristos, porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros, pero por cuanto no son de nosotros, se fueron. Anticristo quiere decir contra Cristo. Ya desde el tiempo de los apóstoles había anticristos y muchos inocentes, guiados por doctrinas falsas, mentirosas, de niños. Han inventado eso de que viene el anticristo. El anticristo ya está desde que Jesucristo, desde que los apóstoles, ¿verdad? Estaban, pero había algo al presente que no permitía que eso se delatara, la apostasía tan abiertamente. ¿Saben cuál era lo que lo detenía? Dice ahí. Lo que lo detiene ahí en Colosenses capítulo 4, dice que lo que lo detenía era los apóstoles, porque ellos tenían la autoridad de parte de Dios, la doctrina, es decir, la doctrina del Señor. Pero después que murieron ellos, se desató la apostasía en la iglesia. Tanto que llegamos, ¿verdad? Hasta allá, hasta el tercer siglo, cuando el primer papa de Roma fue Constantino. Ahí empezó más abiertamente la apostasía que el Señor había hablado cuando les dijo, ¿verdad? El apóstol Pablo, el apóstol Juan, hijitos míos, acordaos de lo que ya les he hablado antes, que viene, ¿verdad? El hombre de perdición que se opone, que tiene falsos prodigios, milagros. ¿Qué hemos visto en estos tiempos? La apostasía a todo lo que da.
Entonces, no ese es el tema, pero de pasadita. Gloria al Señor. Entonces, vámonos, ¿verdad?, a lo que estábamos de la sangre de Cristo. El que no ama a su hermano está marcado con el 666. Está marcado porque todo aquel que no ama no conoce a Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios. Amén. En esto se manifiesta. Todo aquel que aborrece a su hermano no es de Dios. Entonces, por lo tanto, mis amados, para no extendernos más, que es lo más sublime, es lo más tremendo, que sin el amor y la santidad nadie va a ver al Señor, absolutamente nadie. Sin el amor y la santidad nadie va a ver al Señor. No va a poder ser arrebatado en la primera resurrección, porque dice Apocalipsis, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte no tiene potestad sobre ellos. Aleluya. No tiene potestad. Amén. Todo aquel que muere marcado con la marca de Cristo, ya está marcado con la marca de Cristo. No hay otra resurrección. Por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. No hay segunda resurrección, primera. Así que si te moriste amando y santificado, ciertamente vas a ser bienaventurado en la primera resurrección si estás muerto antes que venga el Señor. Te va a levantar de la tumba. Pero si te moriste odiando a tu hermano, aleluya, y no participando de este acto tan sagrado, que es la conmemoración de la muerte del Hijo de Dios en la cruz, aleluya, y su venida, porque con este acto estamos anunciando la muerte. Hazte de cuenta que ahorita estamos sufriendo la muerte de Cristo y estamos anunciando su venida. No importa que hayan pasado 1000 años, 2000 años. Estamos anunciando la muerte del Maestro, porque llevamos la marca de Jesucristo en nuestra carne. Vamos sufriendo la muerte del Maestro en nuestro cuerpo, poniendo nuestro cuerpo en sacrificio santo y agradable a Dios, que es nuestro gran culto racional. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. Entonces, es espiritual, mi amado. Es que muchos se confunden porque literalizan la palabra de Dios cuando es espiritual. Y cuando es espiritual, la hacen literal. Por eso hay que estar apercibidos con lo que Dios nos demanda en su palabra. Entonces, si tenemos parte, amén, en ese recogimiento de la iglesia, es porque tú estás siendo santificado y es porque tú amas. Y esa es la marca de Cristo. Nos dijo Pablo, nosotros tenemos la marca de Cristo. Amén. En la frente, aquí en la mente, en el corazón. Aleluya. Aquí en la mente está el corazón espiritual. Gloria al Señor. Ahí tenemos la marca de Cristo, porque nos preocupamos por amar al Señor, por hacerle agradables. Pero el que muere odiando y no santificándose, ese ya tiene la marca del anticristo, que es el 666. ¿Cuánto lo creen? Entonces, es menester y es necesario participar de este cuerpo. Amén. Tú no tienes por qué sentirte asustado, porque ahí dice juicio come para sí. Fíjate bien, tú vas a aprovechar ese momento, ese acto tan sagrado, para amar a tu Señor, para santificarte. Si tienes algo contra alguien, pedirle perdón. Si hay algo, alguna amargura en tu corazón, sacarla en el nombre de Cristo. Es un momento muy apropiado para prepararnos para el arrebatamiento, para estar preparados. Porque si tú dices, ay, me da miedo tomar la Santa Cena, entonces si viene el Señor este día, pues aquí te quedas, porque no quieres ser santificado. Amén. No quieres ser santificado, no quieres celebrarle al Señor este acto tan importante, tan solemne. Aleluya. Eso es la Pascua, esto es la cena del Señor. Dijo allá, ¿verdad? En Primera de Corintios, gloria al Señor. Aleluya. Allá en Primera de Corintios,
Disculpen, porque voy a sacarlo. Aquí dice, miren, fíjense bien, escuchen los que estamos aquí, dice, limpiaos pues, está en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice así, fíjense bien, ya voy a terminar, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Jesucristo, ya fue sacrificada por nosotros, Ahora la Pascua, ¿verdad?, que nosotros celebramos es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ya no puede haber otro sacrificio. Ya no, hasta ahí terminó el sacrificio y la ofrenda, mis amados hermanos mesiánicos. Ya no estén esperando sacrificar corderos, porque de los dos pueblos el Señor hizo uno, un pueblo. Y no hay entrada al reino sino por medio de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. Solamente en el nombre del Cordero de Dios, que se llama Yahshua HaMashiach Adonai, en español, Jesucristo el Señor. Amén. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, nuestra Pascua que nosotros celebramos todas las veces, no hay específicamente un día especial para comer la Pascua nosotros. Dice que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero es necesario hacerlo lo más seguido que podamos, porque de esa manera nos vamos a santificar, de esa manera vamos a ser bendecidos. Acuérdate lo que leímos ahí en Primera de Corintios. Dice la copa la copa dice que es una bendición para nosotros. La copa de la sangre que bebemos simbólicamente. Amén. Aleluya. La transustanciación, ¿verdad?, que la Iglesia Católica celebra, esa es una herejía. De pasadita se lo voy a decir porque quiero que aprendan. Transustanciación. Esa palabra la Iglesia Católica la practica. Cuando ellos celebran la Pascua, cuando ellos comen la hostia, según ellos, ¿verdad?, esa hostia se convierte en carne y el vino en sangre. Pero eso es una vil mentira, porque ahí dice que nosotros, el vino, ahí está hablando del vino y del pan, que simboliza el cuerpo de Cristo. Entonces está simbolizando la sangre de Cristo, pero no como dice ahí, transustanciación. Ellos la hacen en carne viva, esa es una herejía, perdón, ¿verdad? Perdón, pero no es así. Entonces, mis amados hermanos, es menester que nosotros hagamos este rito lo más rápido que podamos, porque a través de ese rito Dios se agrada. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Señor se glorifica. El Señor se agrada de sus hijos, se agrada de sus hijas, porque ponemos atención a sus mandamientos. Es un mandamiento. Si tú lo has minimizado, si tú lo has hecho muy pequeñito, te voy a decir algo. Estamos en juicio delante de Dios. Es un juicio no practicar este rito, porque el Señor instituyó, así como instituyó ir y predicar el Evangelio, también instituyó la cena del Señor. Este rito tenemos que llevarlo a cabo nosotros y celebrar esas fiestas. Amén. La iglesia se ha desbaratado en estos días, la iglesia se salió de las casillas, bendito el Señor, pero por eso vienen los juicios a la tierra. Por esa razón, porque no ponemos atención, celebran fiestas paganas, gastan dinero celebrando fiestas paganas de Roma, pero nunca ponen atención a lo que realmente tiene atención. Amén. Aleluya, me entra un celo de parte del Señor. Así que la copa de bendición, dice allá en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16 al 17, dice así: la copa de bendición no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿es bendición o no es bendición participar de este acto? A ver, levante la mano los que entienden que es una bendición. Levante la mano. Amén. Es una bendición.
Aleluya. Si tú estás participando de este acto, el coronavirus, te voy a decir, va a pasar de largo. La muerte va a pasar de largo. Aleluya. Porque Dios ama a su pueblo obediente. Dios está con sus hijos, con sus hijas. Como leímos al principio, la muerte no entró a las casas de los israelitas porque fueron obedientes. Quizás entró en algunos rebelditos por ahí. Amén. Pero en las casas de ellos no entró. Y tuvieron la victoria contra la muerte. Ahora nosotros también este pan, ¿verdad? Es la palabra de Dios que tenemos que comer. Ahorita tú estás comiendo de esta palabra en sentido espiritual, porque es el pan que ha descendido del cielo, el alimento sólido para los perfectos, porque Dios nos hizo perfectos para tener acceso a este alimento. Amén, gloria al Señor. Así que ya te comiste un trozo de pan de esta palabra. Quizás antes no se te había enseñado, ¿verdad? A los que nos están oyendo que era necesario participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Amén, porque con ese acto nos santificamos, con ese acto Dios nos bendice, porque Pablo lo dice, la copa, ¿verdad? Es para bendición, no es para maldición. Así que es muy buen momento para que tú te examines. Aquí le está hablando a los hijos de Dios, a los que ya están bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Amén. Se tiene que invocar el nombre de Dios en el bautismo, mencionando, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, e invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Yahshua HaMashiach Adonai. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí podemos llegar con este estudio. Es corto, hay más, pero en esta ocasión hasta aquí lo vamos a dejar. Les mandamos un saludo caluroso a todos aquellas que pudieron escuchar o van a escuchar, ¿verdad? Esta transmisión. Los amo mucho, créanme que los amo la iglesia del Señor, me gozo, oh aleluya, me gozo por mis amados hermanos, aquellos que están caminando con el Señor. Un fuerte abrazo a mis amados, ¿verdad? Que están una oración por Emanuel, un bebé. Aleluya, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Ahorita mi hija me está diciendo que piden una oración, ¿verdad? Nos piden una oración por un bebé que se llama Emanuel. Ahorita vamos a orar por Emanuel. Amén. Todos aquellos que quieran oración pueden llamar, ¿verdad? A los teléfonos. ¿Sale ahí el teléfono? Señor, vamos a estar pasando el número de teléfono. El Señor, vamos a pasar, ¿verdad? Para que ustedes se comuniquen con nosotros y que podamos interactuar, ¿verdad? Tener una comunión a lejano terreno, pero tan cerca a través de este aparato. Amén. Yo les pido, por favor, que oren por nosotros para continuar. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estaremos orando por todos ustedes, por todos, por toda la iglesia, por toda la quejilá de las congregaciones que están nuestros amados hermanos en todo el mundo. Dios bendiga al pueblo de Israel, Dios bendiga al pueblo de la diáspora, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Estos dos olivos. Amén, Dios les bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. Levantaste una hora casi.